Orozco para hablar en contra del dictamen. La registro para... Con su permiso, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, son muchos los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto lastima a las instituciones militares y las desvía de su verdadera función. En reiteradas ocasiones, los miembros de las Fuerzas Armadas se han visto involucrados en asuntos de ejecuciones, torturas, maltrato, desapariciones forzadas, entre otros que han quedado en la impunidad, como los casos de Apatzingán, de Tanoato, de Tlatlaya y Ayotzinapa, entre otros. En este momento que se discuten las reformas en materia de justicia militar, no podemos dejar de señalar lo anterior, porque el nuevo marco jurídico debía limitar los abusos y excesos que se han cometido por militares y garantizar el respeto al debido proceso y al derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño de las víctimas y de los ofendidos. Derivado de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a condenar al Estado mexicano por graves violaciones de los derechos humanos perpetrados desde organismos e instancias de las Fuerzas Armadas y ha señalado que debe reformarse la justicia militar. Asimismo, al haberse implementado el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en el fuero común y federal, se hace necesario que la justicia militar se adecue a la nueva realidad jurídico-procesal penal en el país. En este contexto, no queda duda de que es urgente reformar los ordenamientos de justicia militar y armonizarlos con las disposiciones internacionales y nacionales en materia de un sistema más democrático, como lo es el sistema procesal acusatorio y adversarial. Me manifiesto a favor de que el sistema de justicia militar se transforme de su forma inquisitiva actual a la plena armonización con la reforma del sistema penal acusatorio. En un Estado de Derecho debe prevalecer la transparencia en la impartición de justicia, así como el respeto a los derechos humanos de las partes que intervienen en un procedimiento penal. La actualización del Código de Justicia Militar, junto con la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales, debe crear las hipótesis jurídicas y los procedimientos necesarios para que jueces y tribunales del fuero de guerra modernicen sus métodos y procedimientos en la impartición de justicia pronta y expedita. A partir de las reformas en materia de justicia militar, el proceso penal deberá ser acusatorio y oral y regirse por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, lo que representa una oportunidad de igualdad en el trato ante la ley y el respeto a los derechos humanos de las partes en proceso. La publicidad en las audiencias orales permitirá conocer la dinámica de su desarrollo, el desempeño de los operadores jurídicos y las pretensiones de las partes, sus argumentos, los datos, medios de prueba en los que se la sustentan, así como las resoluciones emitidas por los jueces y tribunales militares. Sin embargo, esta reforma no logrará aún el objetivo de garantizar imparcialidad e independencia a la llamada justicia militar, ni mucho menos garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las partes y de las personas civiles involucradas en el proceso de investigación, ya que este dictamen faculta a los juzgados militares para cometer actos tales como el cateo de un domicilio civil, así como las intervenciones de telecomunicaciones privadas y la facultad de citar ante el Ministerio Público o el juez militar a personas civiles. Esta propuesta ha sido empañada por un modo inadecuado y legítimo con que se ha querido aprobar. Además, es necesario discutir a profundidad algunos aspectos particulares, ya que presenta graves problemas en materia de violación de los derechos humanos
como ya lo habían señalado en la Cámara de Diputados y como ahora lo confirman las observaciones que se han hecho a este Senado por parte de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las cuales destacan que es importante establecer criterios claros y consistentes que garanticen seguridad jurídica a las personas, instituciones y civiles y el respeto a los derechos humanos. Ante dichas denuncias, en esta Cámara de Senadores estábamos obligados a implementar un proceso legislativo que permitiera un análisis profundo y modificar estos puntos violatorios contenidos, entre otros artículos, en el 87, en el 278, 287 y 299 del dictamen, y no hacerlo bajo la práctica recurrente de la ausencia de análisis y discusión. Por lo anterior, votaremos en contra de este dictamen. Apenas ayer, aquí en esta tribuna, se felicitaba a compañeras senadoras y compañeros senadores que después de un proceso de más de 3 años han presentado la Ley Nacional de Justicia Penal para adolescentes. En este Senado de la República hay excelentes constitucionalistas y legisladores y legisladoras que tienen una gran experiencia, y me parece que tuvieran la obligación de ponerla a disposición de este Senado para que no perjudiquemos más al ejército mexicano. El ejército nos ha merecido, las Fuerzas Armadas nos han merecido un gran respeto, a toda la sociedad mexicana y también a este Senado de la República. Aquí les hemos reconocido con una placa que hace unos años inauguramos, y creo que al ejército mexicano con esta legislación lo estamos metiendo en graves problemas. Llamo pues, compañeras y compañeros, a la conciencia de todas y de todos para que votemos en contra de este dictamen que no beneficia a México, que no beneficia a los mexicanos y que al contrario perjudican mucho a nuestras Fuerzas Armadas. Por su atención, muchas gracias.